Damos gracias a Dios por el culto que podemos tener todos juntos, reconociendo la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, dando gracias a Dios también ayer por el tiempo que las mujeres pudieron tener unidas, juntas, incluso hasta poder dormir aquí, pernoctar, algo que quizá hace tiempo pues nos hubiera parecido muy extraño, pero ha sido un tiempo de respuesta, de bendición, no porque yo haya estado, sino porque me lo han ido contando, y es una bendición y es una respuesta muy grande. Nosotros cuando pensamos en la vida de un creyente tenemos que pensar en qué aspectos son los más importantes y qué aspectos son los más relevantes, y tenemos que recordar la relevancia de tres aspectos, como hemos dicho, que son básicos. Ya para hacer un poco de spoiler, vamos a hablar de tener tres tipos de éxito. El primer éxito que tenemos que tener es el éxito en el culto, tanto común como personal, el éxito en la oración y también el éxito de la vida en la iglesia. Sin embargo, cuando nosotros proyectamos lo que tiene que ser el éxito de la vida del creyente, tenemos un problema, o vemos que hay un problema, y es que hay mucha distorsión. Hay siempre mucha información que llega a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestra cabeza, y eso nos provoca a veces que estemos más distraídos que realmente concentrados. Y es un problema estar así, porque realmente lo que hacemos es permitir que Satanás nos engañe, nos manipule, meta cosas en nuestra cabeza, distracciones, y que no estemos concentrados en lo que realmente es importante y es relevante. ¿Con qué nos engaña muchas veces Satanás? Pues nos engaña con la economía. ¿No nos engaña con eso? Siempre con el miedo, la inseguridad, la poca certeza, qué ocurrirá, qué pasará, tengo, no tengo, y si ocurre esto, y si llega tal cosa, y si me despiden, y si se estropea el coche, y si hay que hacer algo. Siempre vivimos con esa incertidumbre. Nosotros, que somos todos muy humildes, pues conocemos estas cosas. Cosas físicas, materiales, cosas que no tienen realmente un valor que trascienda. También pensamos en el poder, la política. ¿Cuánto tiempo invertimos en política? En luchar, en hablar, en discutir, en lidiar con uno, con otro, y a veces nos damos cuenta de que trabajamos mucho, nos esforzamos, dialogamos, discutimos, nos enfadamos y que no encontramos respuesta. No encontramos respuesta. Aquí en España luchamos siempre de un lado para otro, del rojo al azul, del azul al rojo, de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, y nos damos cuenta de que tampoco cambia mucho, de un lado ni de otro. Nos engaña por muchas cosas, también espiritualmente. Nos hace caer en esa idolatría en la que nosotros estamos. Ayer, cuando estábamos dando las cartas del Evangelio por internet, que luego hablaremos un poquito más de eso, estábamos viendo la idolatría del mundo, idolatrías más básicas, más tribales, y veíamos un tótem que podía ser, pues, normalmente encontrarlo en América del Norte, ¿verdad? Esos nativos americanos que levantaban a través de troncos esos ídolos tallados, pintados. Es decir, que no deja de ser un tronco, un árbol, que tú le has dado forma. Encontramos algo quizá un poco más atractivo para nuestros días, como pueden ser esas estatuas gigantescas de monje, de Buda, que son impresionantes, y yo que he podido verlas de cerca, pues la verdad es que llama mucho la atención, porque son muy grandes, y eso de alguna forma transmite un poder y una autoridad. Y ellos lo que hacen, en los budistas, es que levantan estos templos y estas estatuas en lo alto de las montañas. Y de ahí, del alto de la montaña, ellos ejercen esa influencia hacia todos los lugares. Tienen sus tradiciones donde también lo hacen alrededor de ríos, porque ahí hubo una vez un monje budista que pasó, hizo, consiguió tal cosa y murió. Entonces, a través de la corriente de ese río, el poder espiritual de ese monje va manando por las aguas, y vas paseando y ves como hechiceros y chamanes en las orillas del río
están haciendo sus rituales, hacen sacrificios con animales, la gente va y les hacen sus brujerías. Y así vas, te acercas, lo puedes ver. A veces nos echan, otras veces, bueno, nos permiten que estemos ahí observando para conocer un poco el campo espiritual. O como cuando fuimos a la escuela de chamanes y hechiceros, que nos dijeron que no podían continuar con sus labores porque estábamos ahí. Y había una influencia espiritual que no les dejaba hacer nada. Ellos no lo entendían, nosotros sí lo entendíamos, ¿no? Y nos engaña a las personas, Satanás, con ese tipo de aspectos espirituales. Qué bonito es el budismo, ¿verdad? Qué atractivo todo lo oriental que llega ahora. Y esto en la sociedad lo recibimos con naturalidad. Ahora el Reiki, la meditación trascendental, tantas cosas que son muy interesantes para el mundo y para la gente. Y Satanás engaña de esta forma y no nos damos cuenta. Y hablando, por ejemplo, con personas católicas, podemos buscar las diferencias que tenemos. Y normalmente cuando hagamos esto, no nos vayamos a las diferencias más físicas y observables, ¿no? Decir, no, pues nosotros no tenemos cruces con Cristo, no tenemos virgen, no tenemos estatuas. Eso no es tan importante. Lo importante es quién es Cristo. ¿Cómo puedes hallar la respuesta absoluta? ¿Qué es lo que dice la palabra? Y si la palabra de verdad es autoridad en tu vida. Ahí es donde más diferencias vamos a encontrar con ellos. ¿Pero qué es lo que hacen los católicos? No, si nosotros creemos en Cristo, ¿pero en cuál? ¿En el Cristo de aquí, el de allí, el de este pueblo, en el del otro? Porque hay un montón de Cristos. Y luego ya vírgenes también. La Virgen de no sé qué, no sé cuántos. No me viene a la mente ninguna, pero seguro que si hacemos memoria nos van a llegar muchas vírgenes de muchos lugares. Idolatría pura y dura. No, si nosotros, y te argumentan de verdad, dicen, hombre, claro, no tenemos imágenes de Dios porque Dios no tiene imagen. Por eso ha venido Cristo, para ser la imagen de Dios y adorarle a Él. Digo, vale, vamos a adorar a Cristo, pero no a la estatua. ¿Y qué pasa con la Virgen? No, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Pon la palabra que tú quieras, pero la realidad y la puesta en práctica, ¿cuál es? El engaño de Satanás en el mundo para que nuestro corazón no vaya a Dios y vaya a otras cosas. Y confiemos en tallas de piedra, en rocas, en aspectos naturales y no podamos ir a Cristo. Y luego el último y gran engaño de Satanás, que es el yo. Porque aquí lo más importante, ¿quién es? Yo. Siempre lo decimos, yo soy lo más importante. Yo soy mi propio Dios. Yo soy el centro de mi universo. Pero hermanos, nosotros no somos nada. No somos nadie. No tenemos ningún impacto. Ni siquiera las grandes personas de la historia realmente han sido alguien. Pasan, mueren, y a no ser de que tú vayas a un libro a leerlo, no sabes quiénes son. ¿Cuál es o quién es realmente importante en este mundo? Desde luego que un individuo no lo es. Pero nosotros no creemos eso. Lo importante es que yo me sienta satisfecho. Lo importante es que yo me sienta feliz. Lo importante es que yo me sienta completo. ¿Cómo? Pues como a ti te apetezca hacerlo. Si quiero tener 2, 3 parejas, las tendré. ¿Por qué? Porque tengo una relación abierta, soy abierto. Y si quiero cambiar o probar o dejar o hacer, pues lo haré. O si quiero tener éxito, pues haré lo que sea para tener éxito. Y el mundo de las redes sociales está cargado de gurús que te dicen que vas a tener mucho éxito si haces estas cosas que, por supuesto, tienes que pagar para escucharlas. Nos venden la moto por todos los lugares. La gente está en el problema o en los 6 estados del no creyente, y de hecho voy a aprovechar porque esto es lo que vamos a ver a partir de ahora, que son los versículos del Evangelio, los vamos a tener ordenados. Estos 3 domingos hemos hablado del hombre o el ser humano original y ese problema que es fundamental, que es lo que mencionamos ayer. No lo tengo ahí preparado.
Luego sí. Pero nos damos cuenta de que el problema es original. Y ayer lo estuvimos viendo en las cartas del Evangelio, hablando del mensaje de salvación. El hombre original está aquí. Creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, que fue el versículo que leímos hace 2 semanas. ¿Cuál es el estado del ser humano? Creados a imagen de Dios para estar con Dios, para disfrutar de todo lo que Dios les ha dado. Y podemos leer todos los versículos de alrededor para entender cuál era nuestro estado natural. ¿Cuál era el otro estado natural? Génesis 1:28, continuamos con el primer bloque, el segundo versículo. Y los bendijo Dios. Un hombre y un ser humano bendecido con todo a su alcance para poder disfrutar. Sin embargo, todo lo que teníamos lo perdimos. ¿Pero qué era lo más esencial que había en el ser humano? El espíritu de vida que Dios puso en nosotros. Dios nos hizo seres con ese espíritu para poder comunicarnos con Él. El perro no lo tiene. El perro, por muy inteligente, por muy sensible, por muy buen compañero del ser humano que sea, no tiene espíritu. Y a la gente le cuesta entender esto. Ay, ¿dónde va a ir mi perrito cuando muera? Si mi perrito es muy bueno, yo le quiero mucho. Tu perrito no tiene espíritu. No tienen espíritu. Hay gente que se sienta bien pensando en eso. Pues bueno, pues irá al cielo contigo si lo quieres pensar. No pasa nada. Pero ¿qué es importante? Que Dios me ha hecho a mí especial para estar con Él. Y Satanás me engaña para que yo no lo disfrute y lo experimente. Y estamos en este problema. Hasta aquí las diapositivas. Las tengo todas ordenadas para que todos los domingos las podamos estar viendo. Y como se me ha olvidado ponerlas, pues aprovecho ahora para hablar del problema en el que nosotros estamos. ¿Qué es lo que Jesús les habla en el Sermón del Monte? Ahora ya volvemos a Mateo capítulo 6. Nos dice, ya lo tenéis todo. Voy a colocarme aquí, que la cámara está un poco torcida. Ya lo tenéis todo. Nos está diciendo Cristo. Y si hubiéramos leído los versículos de antes, estaría hablando, y seguramente en ese paraje natural, y haciéndoles, no solamente con la palabra, sino con la vista, que ellos pudiesen ver. Mirad las flores del campo, qué preciosas son. ¿Cuándo tienen que esforzarse para ser así de bonitas? Nada, porque es natural. Y los pájaros del aire, y todo lo que veis, no solamente narrándoselo, sino enseñándoselo, porque estaba ahí, en medio de la naturaleza. ¿Cómo se esfuerzan? No se esfuerzan, porque es natural. Ahora, yo tengo que entender de la misma forma que yo, como hijo de Dios que soy, para mí es natural tener respuesta ante todas mis necesidades. A lo mejor no son las que yo querría. Yo cuando le digo a mi hijo que algo es necesario, no le apetece eso que es necesario. Cuando Ian dentro de poco tenga que ir a ponerse las vacunas, porque le toca dentro de poco, ¿tú crees que le va a apetecer que un médico le atraviese con una aguja muy fina y le ponga ahí algo que le duele? No va a querer, pero lo necesita, es bueno para él. Aunque bueno, hay mucha gente que discutiría esto. Pero a veces no queremos, o queremos cosas, o queremos hacer unas y otras, y nos olvidamos de que realmente Dios ya sabe lo que es necesario y bueno para nosotros. Jesús está diciéndote aquí, toda tu atención ponla en lo que es necesario e imprescindible. Y lo demás, Dios te lo irá dando cuando Él considere, como Él considere. Pero, al final, ¿qué? Despreocúpate. No te preocupes ni te afanes por ello, disfruta de lo que tú ya tienes. Y lo hemos leído aquí. Es la bendición de Manuel. Y con la bendición de Manuel, es que me está saludando ella. La bendición de Manuel lo es todo. Lo es todo. Por eso, tenemos que entender, primero, que tener éxito en nuestra vida viene de tener éxito en el culto.
en primer lugar. Mateo capítulo 5, del 1 al 12. ¿De qué habla el comienzo del Sermón del Monte? Bienaventurados. Leedlo luego en casa tranquilamente. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Felices. Sin embargo, felices aquellos que parece que no lo son. Si leemos las bienaventuranzas, habla de que felices los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Bienaventurados los que son vituperados por la causa de Cristo. No parece que sean las personas más capaces y que tengan más resultado en la sociedad. Sin embargo, esos son los felices, los que ven lo que realmente es importante y lo que, a pesar de lo que ocurre, experimentan Emmanuel, que Dios está con ellos. Por eso dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Qué está diciendo? Lo que para el mundo no tiene sentido, para Dios sí lo tiene. Lo que humanamente no es a lo mejor atractivo o socialmente, tiene una importancia real, absoluta, trascendente para nosotros. ¿Qué es lo que no tiene sentido para el mundo? El culto. No tiene sentido. ¿Por qué voy a ir al culto? Pudiendo ir al campo, pudiendo hacer otras cosas con mi familia, pudiendo tirarme en la cama hasta que sean las horas que a mí me apetezca y hacer otras cosas. Y nos vamos a engañar diciendo que lo merecemos, ¿no? ¿No trabajamos duro toda la semana? ¿No estamos cansados? ¿No nos vendría bien y merecemos un descanso? ¿No dijo Dios que teníamos que guardar el día de reposo? Que en este caso nosotros lo podemos aplicar al domingo, que es el último día de la semana. No, en este caso podemos luego también decir que es primero, pero último día de la semana, el domingo. Vamos a descansar como Dios nos dijeron que teníamos que hacer. Sin embargo, ¿qué es lo que tiene valor? Valor es entender que no es un descanso, es entregar nuestro día a Dios. Y es darle este día a Él. Es hacer lo que es más importante para nosotros, que es glorificar y exaltar a Dios. Es hacer lo que es más importante para nuestro espíritu, que es recibir la palabra, recargar esas pilas para que luego el resto de la semana no me vaya arrastrando, sino que yo vaya con determinación. Y yo pueda recordar mi identidad y utilizar mi autoridad. Porque cuando el mundo está centrado en lo que satisface, en lo que para la sociedad es normal y lo que se ha grabado en nuestra mente, nosotros vivimos a contracorriente. Ay, pero no descansamos. Yo, por ejemplo, ahora pienso en Clara. Trabaja de lunes a sábado, ¿no? ¿Y cuál es tu día de descanso? ¿Y dónde estás? Y a veces dando culto a los niños, etcétera, etcétera. Y hoy además sin dormir mucho. Pero eso es por vuestra culpa ya. Dando culto a Dios. Porque yo podré descansar más o menos. Pero si yo no doy culto y yo no me lleno del Espíritu Santo, ahí sí que voy a estar cansado. Así que bienaventurados los que damos culto, porque aunque estamos cansados, cargados y trabajados, Él nos hace descansar. Y entendemos que nuestro descanso es Cristo. ¿Cómo lo explica Pablo? Pablo lo explica de la siguiente forma, en Filipenses 3, sobre todo en el versículo 8. Todo lo que Pablo consiguió en su vida, socialmente, es basura comparado con encontrar y experimentar que Jesús es el Cristo. Todo lo que yo puedo desear, querer o tener, no tiene ningún valor si yo no tengo a Cristo. Si yo vivo por y para Cristo, como Pablo lo hizo, ¿de qué se va a preocupar? ¿No dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todo. ¿Por qué? Porque Cristo es mi fortaleza. Porque como hemos leído hoy en Mateo 6, versículo 33,
Pablo, centrado en el reino de Dios y en su justicia, recibe la respuesta por todos los sitios. Apaleado, sí, pero no es un problema. Y Pablo lo explica todo lo que le sucede en su vida. Pero como tiene el mayor descanso que es Cristo, tiene toda la respuesta. Pablo lo diría, ya descansaré cuando esté en el cielo. Ya descansaré cuando esté ahí. Mientras que yo esté en esta vida, tendré que exprimirla para poder hacer lo que está en el corazón de Dios. Recordamos otra vez el proceso y el acontecimiento en Iconio. ¿Qué ocurrió, no? En Listra. ¿Qué ocurrió? Apaleado hasta casi la muerte, se levanta y vuelve otra vez a entrar en la ciudad con sus discípulos. Pablo, ¿no descansas? ¿Dónde sacaría la fuerza Pablo? ¿Dónde la sacaría? Pues la fuerza espiritual, que es lo que yo necesito en mi vida. Es la batalla física que no tiene un valor, sino la batalla espiritual que trasciende todas las cosas. Y yo podré estar cansado, podré estar agotado, agobiado, frustrado, pero si yo estoy en esa vida de culto, lo tengo todo. Y ya no pensemos en la vida de culto del domingo. Estoy hablando de una vida de culto diario, yo con Dios y Dios conmigo. Vida de culto diario, donde encontramos respuesta y restauramos nuestra vida. Es como dice Mateo 5:24, un poquito antes, cuando tengas un problema con tu vecino, con tu hermano, con alguien, primero ve, da culto a Dios y después restaura el problema. Está hablando de que tenemos que restaurar el problema que tenemos. Lo dice aquí, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Culto y reconciliación están unidos. Es la restauración de nuestras vidas. Os dejo también el Salmo número 100 para que lo podáis leer en casa. Pero dentro del tiempo de la hora del culto está la oración. No puede haber culto sin oración. No puedo dar culto si no estoy hablando y estoy conversando con Dios. Me gusta mucho Santiago 4:3, cómo lo explica. Y me gusta mucho cómo lo explica la traducción de la palabra, Biblia de la palabra. Habla en Santiago 4:3 de que pedimos muchas cosas a Dios y oramos y no recibimos respuesta. Es decir, la respuesta que queremos. Y aquí nos dice por qué no lo hacemos. Porque pedimos conforme mis deseos. Y de una forma, como dice esa traducción, de una forma egoísta, de una forma torcida, dice la palabra. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo pido conforme el yo, el ego, no recibo esa respuesta. Cuando yo pido conforme el corazón y la palabra de Dios, hallo la respuesta. Por eso, mis deseos no sirven, están torcidos, son pobres. Los deseos de Dios para mi vida son perfectos. Pedimos para nosotros mismos, conforme a nuestro pensamiento, intención, criterio y estándar, y eso es el comienzo del fracaso. Eso es el comienzo del fracaso. Pero Cristo nos enseñó a orar. Y lo tenemos aquí, en Mateo, en el mismo capítulo, que es el capítulo 6. No oréis como los otros, repeticiones vanas. ¿Cómo dice que oremos? Leed y recordad el Padre Nuestro. No lo vamos a hacer aquí ahora porque sería muy largo. Pero, ¿qué consiste? Primero, el reino de Dios y su justicia. Primero, reconocimiento de quién es Dios, alabanza y glorificación para Él. Orar para disfrutar el poder del trono celestial. Que esa sea vuestra oración, no otras cosas, sino orar para que realmente podáis experimentar el poder que nos falta.
todos los días en nuestra vida. Y orar también, en tercer lugar, para ser llenos del Espíritu Santo. Orad con esto. Orad con este contenido. Orad de esta forma. Orad para que no viváis con vuestro poder y capacidad, sino para que lo podéis hacer con el poder, la capacidad y la obra del Espíritu Santo. Porque si no es con el poder del Espíritu, no vais a poder hacerlo. No vamos a poder hacerlo. Mateo 6, 32 y 33. Hermanos, ¿sabéis qué? Dios ya sabe lo que necesitáis. Dice el versículo 32. Los gentiles buscan todas estas cosas, cosas físicas y materiales, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Ya sabe cuál es vuestra necesidad. Así que con todo el cariño, dejad de marear a Dios con todo lo que necesitáis, porque ya lo sabe. ¿Sabes al final en qué se convierte esa oración? En queja. En queja. Ya no oro lo que necesito, sino me quejo de lo que no tengo y de lo que quiero. Orad conforme ese pacto que Dios ha establecido con vosotros, no para tener, sino para que podáis servir. Y aunque os lo digo, no pidáis, Dios os va a dar lo que necesitéis. Y Dios, aunque no estéis pensando en lo que necesitéis, Dios ya lo sabe y lo tiene preparado. Y antes de que penséis y de que llegue la necesidad, ya Dios os está dando la respuesta. Y esto ha ocurrido y ocurre muchas veces. Tantas veces. Lo que pasa es que no lo vemos, no nos damos cuenta. Pero antes de que haya necesidad, ya Dios conoce, comprende y prepara para solucionar. ¿Cuál es nuestra preocupación? Buscar las evidencias de Cristo en nuestra vida. Que yo pueda experimentar esa evidencia de que Jesús es el Cristo, de que yo me preocupe de seguir su palabra y orar conforme lo que Él nos ha prometido. Porque la palabra es promesa. Si yo pongo mi corazón aquí y mi interés aquí, voy a recibir muchas respuestas. Si yo solamente me fijo en lo que me falta y necesito, mis respuestas serán limitadas. Y ahí nos preguntaremos, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En obrar conforme el plan de Dios o en que yo vivo una vida cómoda y tranquila? Hay gente que se conforma con eso, ¿eh? Dice, yo tranquilito, sin muchos problemas y ya está. Pero Dios quiere que tú seas una persona activa, capaz, que obre, que cumpla con su propósito. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Por eso Dios nos dice, tenéis que ser llenos del Espíritu Santo. Tenéis que recibir la fuerza y el poder para poder enfrentaros a este mundo. Y enfrentarnos a este mundo, en tercer lugar, juntos como iglesia. La vida en iglesia es una vida de éxito. ¿Pero cuál es ese éxito? En el capítulo 7, en versículos del 1 al 5, dice esa frase que se ha quedado como un refrán, ¿no? Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y sabemos cómo sigue, ¿verdad? La paja, la pequeña hebra pequeñita y la viga grande. Es una exageración muy obvia, ¿no? Que nos dice el qué. Que el problema lo tienes tú. Que el problema que tú tienes en tu vida no es del otro, es tuyo. Que soluciones primero lo que es tuyo. Que soluciones primero tus problemas personales. Y cuando recibas gracia y restaures tu vida, cuando mires a tu hermano, no lo vas a ver para señalarle. Le ayudarás a restaurar lo que tiene que restaurar. Pero si yo me dedico a estar señalando con crítica, prejuicio, ¿cómo vamos a vivir así? Satanás feliz, porque mientras que nosotros nos disparamos entre nosotros, no solucionamos nuestro problema.
Y yo me tengo que dar cuenta de dónde estoy y qué es lo que yo necesito. Hechos capítulo 2, versículos de 43 a 47. Es la iglesia primitiva experimentando la obra de Cristo, el cumplimiento de la palabra y el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacían? A través de la unidad. Primero, ¿en qué? En el Evangelio de Cristo, compartiendo la palabra, recordando el mensaje de Cristo. Todo lo que Él enseñó y dijo desde el comienzo, lo predicaban y lo compartían entre ellos. Dentro de la corriente del mensaje, es decir, dentro de la corriente que nos lleva al objetivo de la evangelización del mundo. Y ahí estaba la iglesia, unida no solamente en un lugar, sino hacia una meta. Por lo tanto, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la corriente de la iglesia de Aposento Alto? Y luego, dentro de las respuestas en el campo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Añadía cuando se iba al campo y se predicaba. Cuando el que tenía una panadería predicaba a la gente que entraba a comprar pan. O el que sería un constructor hablaría con los clientes, con los contratistas, con los que le traían el material y les predicaba Jesús es el Cristo. Cuando tú eras un comerciante, ibas visitando lugares, aldeas, tiendas, negocios o personas que te disponían del material y tú predicabas que Jesús es el Cristo. Entonces, así es como Dios puede añadir personas. Cuando cada uno en su campo hace la obra del evangelismo. Pastor, ¿podemos hacer campañas? Claro, Pablo predicó ese gran día y dio ese mensaje en el capítulo 2 de Hechos. ¿Y el resto de los días qué? Es el evangelismo y la respuesta individual del creyente. ¿Qué evangelismo? El de capítulo 3, Juan y Pedro andando al templo para la hora de la oración, se encuentran con alguien, un cojo, pues mira, en el nombre de Cristo, levántate y anda. Y ahora cree en ese nombre. A través de las cosas cotidianas, del ir y en venir en tu día a día, de abrir los ojos y encontrarme a quien yo tengo a mi alrededor, a quien yo puedo predicar. Hay muchos más ejemplos en el libro de Hechos, pero muchos de estos los vamos a ver luego en la escuela dominical cuando termine el culto. Vamos a ver ejemplos y luego en los anuncios lo hablaremos un poquito más. Es la respuesta, como dice ese capítulo 2 de Hechos, que estaban juntos ¿dónde? En el templo, en las casas y en el campo. Siempre juntos, unidos en un mismo propósito. Y luego la vida en iglesia que desafía lo que es, escuchad bien, lo que es imposible. Lo que es imposible. ¿Por qué digo que es imposible? Porque para nosotros es imposible hacer la evangelización del mundo. No hay ministerio en el mundo cristiano, poderoso y numeroso que pueda hacer la evangelización del mundo. No existe por sí mismo. No hay ni iglesia, ni movimiento, ni persona que por sí misma pueda hacer aquello que tiene que realizarse a través del poder de Dios. Así entendemos. Yo no desafío lo que es imposible generalmente para todos, sino que es imposible para el ser humano. Pero lo que para el ser humano es imposible, para Dios es posible. Así que la iglesia o el éxito de vivir esa vida de iglesia es entender que podemos desafiar lo que es imposible porque Dios lo hará posible. Es vivir sin mirar nuestras capacidades. Es creer en esas evidencias imposibles que Dios nos muestra, como Hechos 2:41. Milagros que vemos a través de lo que unas horas antes hubiese sido impensable para ellos. Es además confirmar el plan de Dios para nuestra vida. Que no es que vivamos cómodos, es que vivamos dentro del plan de Dios.
no busquemos lo que es cómodo y fácil. Busquemos lo que de verdad satisface, que es ver el cumplimiento del plan de Dios y de su palabra en nuestra vida y en la Iglesia. Así que a modo de conclusión terminamos con 3 cosas. Primero, ten los hábitos diarios que te den fuerza, ¿vale? Come bien, haz ejercicio, largo, etcétera, pero más allá de eso, haz aquello que te da poder espiritual. Lee, escucha y guarda la palabra. Todos los días. No pares de escuchar y enrizar en ese pacto. Recordad las palabras de Dios a Josué. No te separes todos los días de tu vida de este libro de la ley y así vas a encontrar respuesta. Hábitos como la oración. Orad al menos, mañana y noche, al menos, al despertar y al acostarte, lo primero y lo último, tiempo de oración. Lo que haya en medio, ya iremos lidiando, ya ahora oraremos más, menos, pero por lo menos vamos a tener ese tiempo de oración. Y luego restaurar el culto personal. Cuando restauremos el culto personal, venir el domingo a la iglesia es fácil. Es fácil. Cuando yo tengo problemas en mi culto personal y en mi vida espiritual, venir a la iglesia es una carga. Es una carga. Así que oremos por aquellos que no vienen, no pueden venir, para que puedan tomar la determinación, revivir su vida espiritual y que todos podamos dar culto a Dios. Porque el estado espiritual de alguien que no da culto es un estado espiritual muy complicado y muy complejo. Versículo 32, repetimos, Dios ya sabe lo que necesitas. Así que ora conforme su palabra, su pacto y conforme lo que está en su corazón. Puedes orar por vuestras necesidades, obviamente, y es bíblico, pero no pongas una sobreatención en eso. Es lo importante que estamos aquí viendo. No pongas el foco únicamente en tu necesidad y en lo que tú quieres, sino entiende durante las 24 horas del día que Dios está contigo y cubrirá, proveerá y va a dispondrá de todo lo que necesites. Y finalmente, versículo 33, busca primero a Dios. Busca primero lo que está en el corazón de Dios y busca primero su plan para tu vida, para nuestra vida. Primero, lo demás no importa. Lo que diga la gente no importa. Lo que tú te apetezca y pienses tampoco importa. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Esa es la pregunta. Hay un libro que dice, Jesús es la pregunta. Siempre decimos, Jesús es la respuesta, pero Jesús también es la pregunta. ¿Cómo yo puedo disfrutar? ¿Cómo yo puedo experimentar? ¿Cómo yo puedo predicar más a Cristo? Así que, hermanos, os bendigo en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo, que podamos ser esa iglesia, que encontremos la respuesta de forma individual, la encontremos de forma grupal, la encontremos en el campo, la encontremos en la oración, en el culto y en esa vida de iglesia dentro de la corriente del Evangelio y del evangelismo. Padre, gracias porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, porque no nos desamparas y a pesar de las dificultades del mundo y de nuestra vida, a pesar de los desastres, a pesar de lo que pueda llegar, tú sigues siendo Dios. Seguirás obrando a pesar del desastre y lo seguirás llevando. Padre, si ponemos nuestro corazón en esa dirección, a cumplir lo que está en tu corazón, que es testificar que Jesús es el Cristo. Y si lo tenemos que hacer de una forma humilde, lo haremos de una forma humilde. Y si lo tenemos que hacer en medio de la tempestad, gritaremos en la tempestad, Jesús es el Cristo. Y Padre, gracias porque en esta vida ya nos has dado el descanso de la bendición de Manuel, el descanso de mientras que yo esté crucificado en esa cruz contigo, yo descanso. El descanso de tu yugo que es fácil y es una carga ligera, Padre. Por eso queremos soltar nuestro yugo y tomar el tuyo. Gracias, Padre, porque tenemos toda respuesta preparada, espiritual e incluso física y humana.
Pero Padre, que nos fijemos primero en aquello que trasciende. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.